Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales con ocasión de cumplirse los 50 años del Novus Ordo Missae. Continuamos con la historia de la Santa Misa para llegar, como sabemos, hasta el Novus Ordo Missae, la nueva misa, la Constitución Missale Romanum, con la cual comenzará la supresión del santo sacrificio. Sabemos que el 3 de abril de 1969 veía la luz esa Constitución presentando el Novus Ordo Missae, la misa bastarda montiniana. Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae, a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Y con esa reforma no católica comenzaba la operación de supresión del santo sacrificio. Pues bien, continuamos hoy con estos especiales, después de haber considerado en 4 entregas, esta es la quinta, después de haber considerado las figuras bíblicas de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo el sacrificio del altar reproduce el sacrificio del Calvario, es el mismo sacrificio del Calvario, y habiendo comenzado lentamente la historia de la Santa Misa, la hemos considerado en la Iglesia primitiva y luego en el período que va desde San Pedro hasta el Papa San Gregorio Magno. Hoy seguiremos de cerca la continuidad del misal romano desde este gran pontífice, San Gregorio, hasta San Pío V, de un gran santo papa al otro. Los siglos V, VI y VII vieron brillar la liturgia romana. Pudo desarrollarse y expresarse de una manera más solemne a continuación del edicto de Constantino, año 313. Edicto que puso fin a las persecuciones y por lo tanto la Iglesia pudo salir de las catacumbas y tanto en el aspecto doctrinal como en el aspecto litúrgico se pudo desarrollar, se pudo expresar con toda libertad. San Gregorio Magno, que vivió entre los años 540 y 604, puso orden en el desarrollo de la liturgia romana y la codificó en su sacramentario que luego lleva su nombre, Sacramentario Gregoriano. A su muerte, repito, en el año 604, el canon de la misa romana estaba definitivamente establecido. Y cabe preguntarse, ¿pero la liturgia dejará de desarrollarse, de desplegarse? No, porque la liturgia romana se extenderá ahora por todo Occidente y asimilará progresivamente los ritos locales. ¿Cuáles fueron y cómo se produjeron estas adiciones? Las oraciones al pie del altar fueron las últimas en agregarse. Esas oraciones con las cuales, salvo en las misas de difuntos, comienzan las misas con el Salmo Iudica Me, etc. Esas oraciones al pie del altar fueron las últimas en agregarse. Se desarrollaron a partir de ceremonias privadas medievales y sin embargo fueron empleadas mucho antes de la Reforma Protestante y se encuentran ya en la primera edición impresa del misal romano, que data de 1474. El Gloria fue introducido gradualmente, primero en su forma cantada en las misas festivas de los obispos, y es probablemente de origen galicano. El credo llegó a Roma en el siglo XI. Las oraciones del ofertorio y del lavabo fueron introducidas a más tardar en el siglo XIV. El Placiat de Tibi, la bendición y el último evangelio
se introdujeron durante la Edad Media. Cabe señalar, sin embargo, que estas oraciones, prácticamente invariables, antes de su incorporación oficial en el rito romano, habían adquirido un uso litúrgico secular. El rito romano se difundió y en los siglos XI y XII suplantó en Occidente a prácticamente todos los demás ritos, excepto el de Milán y el de Toledo. De todo esto se desprende que el Ordo Misse de San Pío V, que data de 1570 con la bula Quo Primum Tempore, ese Ordo Misse de San Pío V, fuera de algunas adiciones y ampliaciones mínimas, corresponde muy de cerca al ordo establecido por San Gregorio Magno. Es muy importante este dato porque nos confirma que el Ordo Misse, tal como había quedado en manos de San Gregorio Magno, llega también hasta el misal de San Pío V en 1570, salvo algunas pequeñas adiciones o ampliaciones mínimas, como veremos en su momento. Tres características marcan el desarrollo de la Santa Misa entre los siglos VI y XVI. Esos 10 siglos, hay tres características que marcan el desarrollo, el despliegue de la Santa Misa. ¿Cuáles son? La asimilación de los ritos galicanos por parte de Roma, el despliegue del ofertorio y el desarrollo de las demostraciones de adoración eucarística. Veremos en este especial, en estas entregas de hoy, estas tres cosas, estas tres características que han marcado el desarrollo de la Santa Misa desde San Gregorio Magno hasta San Pío V. Y comenzamos entonces por la primera de esas características, la más importante, la más larga, y luego veremos el despliegue del ofertorio, que no es más que un ejemplo, pero veremos ahora la asimilación de los ritos galicanos. Para comprender bien esto, primero hay que comprender el genio del rito romano. ¿En qué consiste, en qué radica el genio del rito romano? Pues bien, el latín se caracteriza por su concisión, su lógica, su fuerza de síntesis. Son estas también las notas de la liturgia romana: sobriedad, lógica, simplicidad. Las oraciones del misal manifiestan su origen románico por su estilo conciso. La comparación con las oraciones de origen galicano es bastante sorprendente. El contraste es asombroso, porque así como el latín es fuerte y conciso, el estilo galicano es descriptivo y detallado. Esta fuerza de expresión y de lógica no es la única característica del rito latino, pues tiene otra fundamental que se une a ella. Todos los estudiantes de historia conocen el secreto de la solidez del Imperio Romano, su capacidad para adaptarse a las costumbres locales, al mismo tiempo de integrarlas en su administración. Roma, al extenderse, al ir haciéndose imperio, integra las comunidades locales, las cuales tienen sus costumbres, tienen su genio propio. Pues bien, al mismo tiempo de integrarlas, de incorporarlas en su administración, el Imperio Romano supo adaptarse a esas costumbres locales. Roma tuvo el don de la universalización política, como los griegos tuvieron el de la universalización intelectual.
La divina providencia ha proporcionado a Roma una prodigiosa capacidad de asimilación que abrió de esta manera los caminos de la evangelización. Cuando Jesucristo se encarna, todo estaba preparado. Roma había unificado el mundo y el mensaje de la revelación se extendió rápidamente. Una roca sólida aguardaba a la sede de Pedro en Roma y no tuvo más que establecerse allí para gobernar a la Iglesia, gobernar al mundo desde el punto de vista espiritual, como Roma lo estaba haciendo desde el punto de vista político. Esa fuerza romana también será el medio que el Espíritu Santo utilizará para garantizar la unificación y el desarrollo de la liturgia a comienzos de la Edad Media. La unificación primero por la imposición gradual del rito romano en todo Occidente, el desarrollo también al integrar en este rito romano todo lo que podía enriquecerlo, todo aquello que podía contribuir al resplandor universal. Esta capacidad de asimilación y universalización es sin duda la segunda marca del genio del rito romano. Habíamos hablado de concisión, de lógica, de fuerza, de síntesis. Ahora vemos la capacidad de asimilar y de universalizar aquello que va conquistando el Imperio Romano. De la misma manera, la Iglesia romana, con el mismo genio de extensión y de asimilación, hará esto con los ritos galicanos. Va a asimilar gradualmente estos ritos. A la muerte de San Gregorio Magno en el 604, el rito romano no era el único rito del occidente católico. A su lado había 3 ritos principales que se utilizaban en Europa. En Italia, en Milán precisamente, el rito ambrosiano, que se remonta a San Bernabé. San Ambrosio, que vivió entre el 340 y el 397, lo perfeccionó. Tenemos entonces que en Italia, en el norte de Italia, en Milán, estaba el rito ambrosiano. No se conoce bien su desarrollo, pero es cierto que se beneficia de la influencia del rito romano, del cual está muy cerca. Por ejemplo, se encuentra en el canon la adición que ya hemos visto en otro especial de San Gregorio, esas 6 palabras, diisque nostros in tua pace disponas. Por su parte, este rito ambrosiano influyó en el rito romano, que le debe varios himnos magníficos. San Pío V perpetuó el uso de este rito ambrosiano en la diócesis de Milán, ya lo veremos en la bula Quo Primum Tempore. Tenemos entonces uno de los ritos principales que eran utilizados en Roma, además del rito romano. Tenemos otro rito en España, el rito gótico o mozárabe. Probablemente España utilizó el rito romano hasta el siglo V, pero la invasión de los reyes visigodos, que eran arrianos, mezcló nuevos usos, tomados prestados en parte de una liturgia griega. Cuando San Leandro convirtió a los reyes visigodos, purificó la liturgia gótica, que llamada mozárabe, debido a la ocupación de los árabes, se convirtió en la única liturgia de España hasta el siglo X. La adopción del rito romano acompañó luego a la reconquista del país de manos de los musulmanes. Y para evitar que este rito desapareciese por completo, el Papa Julio II autorizó su uso en Toledo. Así que tenemos en España el rito toledano o el rito gótico o mozárabe. Teníamos en Italia el ambrosiano, tenemos en España el mozárabe. En Francia, el rito galicano reúne diversas prácticas según las diócesis, teniendo en común un lirismo bastante opuesto a la sobriedad romana y un gran simbolismo. Este rito galicano no tiene nada que ver con el galicanismo, importante
decirlo y retenerlo. Una cosa es el rito galicano y otra cosa es el galicanismo. De la era moderna, siglos XVII, XVIII, tampoco tiene nada que ver con las desviaciones litúrgicas a las que se opondrá Don Guéranger, como ya veremos más adelante. Entonces, este rito galicano no tiene nada que ver con el galicanismo ni con las desviaciones galicanas que enfrentará Don Guéranger. La liturgia galicana es ciertamente de origen oriental y se remonta a la más alta antigüedad. El rito de Lyon, por ejemplo, proviene de San Potino y de San Ireneo, quienes fueron convertidos por el apóstol San Juan en Asia. Es un ejemplo para demostrarnos el origen oriental de este rito galicano. Ahora bien, Pepino el Breve, hijo de Carlos Martel y padre de Carlomagno, gran protector del papado, a punto tal que en el 754 respondió al pedido de ayuda del Papa Esteban II, que estaba oprimido por los lombardos. Pues bien, Pepino el Breve fue convencido por el sumo pontífice de la necesidad de imponer en Francia la unidad de la liturgia para proteger la fe. Muy importante este dato. Proteger, imponer la unidad de la liturgia para ser custodia de la fe. Ya veremos, más adelante haremos un especial sobre este punto, sobre el adagio lex credendi, lex orandi. La ley de la creencia, la ley de la fe, lex credendi, impone la ley de la liturgia, la ley de la oración, lex credendi, lex orandi. Pero, una vez establecido ya, o sea, una vez desarrollado el dogma y una vez impuesta la liturgia conforme a ese dogma, es muy importante que haya una unidad litúrgica para salvaguardar la fe. Si yo permito que haya muchas liturgias, muchos modos diferentes de rezar, eso va a hacer peligrar la fe. Entonces, para conservar, para proteger la fe, el Papa Esteban II le pide a Pepino el Breve que haga una unidad de la liturgia en su reino. Tanto él como su hijo Carlomagno trabajaron para difundir la liturgia romana, asistidos en esto por los benedictinos, siempre muy romanos, y cuya influencia es enorme entre los siglos VIII y IX. Carlomagno, recuerden que fue coronado en la Navidad del 800, Carlomagno no se contentó con imponer el misal gregoriano, sino que decidió que el misal sería debidamente aumentado por un suplemento que incluía una selección de oraciones tomadas de las colecciones litúrgicas que se usaban en Francia. Estas oraciones terminarían por imponerse también en Roma, que las cubre para la posteridad del título romano. Selección de oraciones tomadas de las colecciones litúrgicas que se usaban en Francia, es decir, liturgias galicanas, incorporadas por Carlomagno al misal gregoriano, que terminan por ser aceptadas y reconocidas por Roma. Y así son integradas gradualmente en el ordinario de la misa. Y ahora presten atención, porque puede ser que alguno se haya sorprendido de que en el misal gregoriano se hayan incorporado oraciones, y oraciones de proveniencia francesa, galicana. Pues bien, ¿cuáles han sido esas oraciones que se incorporaron al misal gregoriano y fueron bendecidas, aceptadas por Roma? El Asperges, el Salmo Judicame, entre las oraciones al pie del altar, el Confiteor, todas las oraciones que acompañan las ceremonias del ofertorio, la incensación y las 3 oraciones antes de la comunión. Repito, y
la sorpresa aquí aumenta, evidentemente, es decir, estas oraciones son de origen galicano, ¿sí? Del verdadero rito galicano, no del galicanismo ni de los ritos galicanos a los cuales enfrentó y refutó don Guéranger. Son oraciones que estaban en las diferentes liturgias de Francia y que Carlomagno incorporó al misal gregoriano, al misal romano. Y Roma terminó por aceptar todo esto. El Asperges, el Salmo Iudicame, el Confiteor, todas las oraciones que acompañan las ceremonias del ofertorio, que ya veremos en detalle, la incensación y las 3 oraciones antes de la comunión. Pero hay un poco más. Las oraciones de la bendición de los ramos y los improperios del Viernes Santo también son de origen galicano. La bendición de los ramos y los improperios del Viernes Santo. Cabe señalar que la parte central de la Santa Misa, el canon, no es tocada por este movimiento general. Las diócesis adoptan el canon romano con gran respeto. Su desarrollo está terminado y ya es inmutable, definitivo. Ya lo hemos visto, el canon sale de manos de San Gregorio Magno y no es tocado hasta que las manos impías de Juan XXIII lo hacen. Y con más razón después, las 3 veces impías de Pablo VI. Entonces, cabe aquí una pregunta. ¿Cuándo es legítimo el desarrollo litúrgico? Y veamos que yo utilizo la expresión desarrollo, no digo evolución de la liturgia, sino que hablo de despliegue, desarrollo de la liturgia, así como tenemos plegado un mantel, por ejemplo, y lo desplegamos. Es decir, explicitamos lo que estaba implícito. Dejamos ver, ponemos en evidencia lo que estaba oculto por ese pliegue. Lo desarrollamos, lo desplegamos, lo evidenciamos. El gran rasgo del desarrollo de la Santa Misa en la Edad Media es esta asimilación de elementos de origen galicano, más descriptivos, más poéticos, pero sin tocar el canon. Entonces puede surgir la pregunta, ¿no habrá perdido el rito romano algo de su latinidad? Es decir, ¿sacrificó la sobriedad y la fuerza sintética que lo caracterizaba? Para responder debemos comprender qué modificaciones son aceptables y cuáles no. El contenido esencial de la Santa Misa, transmitido por Jesucristo en la misma institución, no puede sufrir modificación. Todas las liturgias, orientales, occidentales, dentro de las occidentales, la liturgia mozárabe, la liturgia lionesa, la liturgia de San Ambrosio, en Milán, el rito ambrosiano, deben conservar el contenido esencial de la Santa Misa. Ha sido transmitido por Jesucristo en la misma institución, no puede sufrir modificación. Los actos y las oraciones que rodean este núcleo sagrado sí pueden sufrir modificación. Es como una imagen que les doy, como una fotografía, como un cuadro, eso es lo esencial, y le podemos poner diferentes marcos. Lo podemos enmarcar de diferentes maneras. Pues bien, ese marco puede sufrir modificación, a condición de no modificar lo esencial que es la foto, el cuadro en sí mismo. La Santa Misa en su naturaleza es inmutable, pero la expresión sensible de esta realidad inmutable puede admitir agregados. San Buenaventura, recuerden que es contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, dominico, San Buenaventura franciscano. San Buenaventura explica que nuestro Señor instituyó solo la sustancia, el acto esencial del sacrificio, y que ha dejado a su Iglesia, ayudada y dirigida por el Espíritu Santo, la tarea de desarrollar, de revestir el simple y efectivo acto de la consagración. Estas son las palabras
del Santo Doctor San Buenaventura en la distinción 12, parte primera, dubia quinta. Dice así: algunos ritos se refieren a la necesidad y a la integridad de la misa, y fueron instituidos por Jesucristo. Otras ceremonias consideran la solemnidad del rito y han sido agregadas por la Iglesia. Pero estas, dice el doctor, no son diminuencia, no son cosas que vienen a disminuir el rito esencial, sino más bien las salvaguardas de aquellos que afectan a la integridad, como el marco que salvaguarda la fotografía o el cuadro. El propósito de esta adición, concluye San Buenaventura, es exaltar la devoción, llamar la atención y finalmente expresar mejor el significado de las ceremonias. Otro ejemplo lo tenemos en todos los ritos accesorios, por ejemplo del bautismo. Son muchos. El rito esencial es derramar el agua bautismal sobre la frente del catecúmeno, pronunciando las palabras, la forma del sacramento. Todos los otros ritos están allí para salvaguardar el rito esencial, para exaltar la devoción, llamar la atención de los fieles y expresar mejor el significado de la ceremonia esencial. Hasta aquí las palabras de San Buenaventura. Sin embargo, esto no significa que la liturgia pueda evolucionar de cualquier manera. Una cosa es el despliegue, el desarrollo de algo que ya está contenido allí, y otra cosa es que la evolución lleve justamente a una innovación. La liturgia no es una devoción personal, es social por naturaleza, oración de esa sociedad que es la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, y debido a este carácter social y debido a que pertenece a toda la Iglesia, la liturgia es necesariamente tradicional. De hecho, es la característica de cualquier sociedad el transmitir una herencia, una tradición que asegura la unidad en el tiempo. Ninguna época puede inventar su liturgia. Todo lo contrario. Ella debe primero recibir y luego transmitir el patrimonio de los siglos pasados. Los ritos esenciales instituidos por Jesucristo fueron desarrollados por los apóstoles y luego por los sucesores. Y aquí llegamos a la característica principal del desarrollo de la liturgia. Es un desarrollo homogéneo, una explicitación progresiva. La naturaleza permanece inmutable, mientras que el cuerpo se desarrolla lenta y armoniosamente, pero de manera irreversible. Es comprensible entonces que Pío XII condene como un grave error el arqueologismo de aquellos que deseaban y desean, incluso hoy en día, regresar a los ritos y ceremonias de la antigüedad, borrando todo el desarrollo litúrgico. La tradición es, por definición, lo que se transmite sin interrupción. Tradere, transmitir. Si algo ha cesado en un momento dado, si algo ha dejado de ser transmitido, es obvio que ya no es la tradición. Pío XII es muy claro en su encíclica sobre la liturgia, Mediator Dei, de 1947. Como es muy importante ese texto, lo incorporamos ahora, aunque estamos viendo el desarrollo de la Santa Misa, de las oraciones de la Misa, desde San Gregorio Magno hasta San Pío V, nos adelantamos a 1947, porque justamente nos ayuda a comprender lo que es admitible y lo que no es admitible en el desarrollo de la liturgia. Dice Pío XII, con la misma medida deben ser ponderados los conatos de algunos, enderezados a resucitar ciertos antiguos ritos y ceremonias. La liturgia de los tiempos pasados merece nuestra veneración, sin duda alguna, pero una costumbre antigua no ha de ser considerada precisamente por su antigüedad como lo mejor y más a propósito, tanto en sí misma cuanto a relación con los tiempos
sucesivos y las situaciones nuevas. También son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes, porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo, que está con la Iglesia siempre hasta la consumación de los siglos, y son medios que forman parte del tesoro del que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es en verdad cosa prudente y loable el volver de nuevo con el espíritu y el corazón a las fuentes de la Sagrada Liturgia, porque su estudio, remontándose a los orígenes, contribuye mucho a comprender el significado de las fiestas y a penetrar con mayor profundidad y esmero en el sentido tanto de las fórmulas corrientes como de las ceremonias sagradas. Pero ciertamente no es prudente ni loable el reducirlo todo y de todas las maneras a lo antiguo. Y para comprender bien esto, Pío XII ahora pone unos ejemplos. Entonces, no es prudente ni loable el reducirlo todo y de todas las maneras a lo antiguo. Así, por ejemplo, se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma primitiva de mesa. 1947, está escrito, está promulgado esto que dice Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma primitiva de mesa. Quien desea excluir de los ornamentos litúrgicos el color negro. Quien quiere eliminar de los templos las imágenes y las estatuas sagradas. Quien hace representar al Redentor crucificado sin que aparezcan los dolores acervísimos que padeció en la cruz. Y quien repudia el canto polifónico, aunque se ajuste a las normas promulgadas por la Santa Sede. Son algunos ejemplos que pone Pío XII para demostrar que no es prudente ni loable el reducirlo todo y de todas las maneras a lo antiguo. Continúa, así como ningún católico sensato puede rechazar los textos de la doctrina cristiana compuestos y decretados con gran utilidad por la Iglesia, bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo en épocas más recientes, para volver a las fórmulas de los primeros concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico, así cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto y prudente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia para hacer frente a los cambios de las circunstancias reales. Y termina Pío XII, tal manera de pensar y obrar reanimaría efectivamente el excesivo y malsano arqueologismo que despertó el concilio ilegítimo de Pistoia y resucitaría los múltiples errores que un día provocó ese conciliábulo y los que de él se siguieron, con gran daño de las almas, errores que la Iglesia, guardiana vigilante del depósito de la fe, que le ha sido confiado por su divino fundador, condenó a justo título. En efecto, tales deplorables iniciativas tienden a paralizar la acción santificadora con la cual la Sagrada Liturgia orienta hacia el Padre para su salvación a sus hijos adoptivos. Hasta aquí esta larga cita de la encíclica Mediator Dei de Pío XII del año 1947. Por lo tanto, este desarrollo es análogo al que se denomina en teología el desarrollo homogéneo del dogma. Si la revelación está relacionada con la muerte del último apóstol, la comprensión, la explicación de esta revelación, la explicitación puede desarrollarse, desplegarse, explicitarse. Y lo mismo que pasa con la doctrina, sucede con la liturgia. El desarrollo del dogma
se realiza a menudo con motivo de las herejías. También, a veces, hay ciertos ritos, como veremos, ciertas ceremonias que han sido introducidas para defenderse de las herejías. Cuando Berengario de Tours, en el siglo X, por ejemplo, o luego los protestantes en el siglo XVI, expresan sus dudas respecto de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la Iglesia define con más precisión esta verdad. Eso en cuanto a la doctrina. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo hasta entonces, porque todos lo habían creído siempre. Para defender la fe, se vio obligada a explicarlo y a definirlo mediante fórmulas dogmáticas. Y en adelante, el lenguaje utilizado para describir esta realidad será más explícito, más teológico. Por ejemplo, en 1794, por medio de la bula Autorem Fidei, el Papa Pío VI condenó el sínodo jansenista de Pistoia, al cual hacía referencia Pío XII en su encíclica. ¿Y por qué lo condenó? Entre otras cosas, ya vamos a entrar en otro momento en detalle. ¿Qué es lo que condenó, por ejemplo? El omitir el uso del término transustanciación en un documento sobre la Eucaristía. Ahora bien, este término es obligatorio, enseña la Iglesia, porque es el único que expresa de manera precisa el cambio de sustancia que se produce durante la Santa Misa. Usar otros términos, incluso si no son erróneos en sí mismos, es ser menos preciso y por lo tanto promover la herejía. Pío VI dice que la doctrina del conciliábulo es perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Es perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica en lo que hace a la transustanciación, favorecedora de los herejes. ¿Por qué? Por el solo hecho de no utilizar la expresión ya acuñada transustanciación. Y por lo tanto Pío VI ordena nuevamente que este término, transustanciación, debe ser absolutamente utilizado en cualquier exposición teológica sobre la presencia real. Para los que no lo saben, ya lo veremos más adelante, el documento que presenta el Novus Ordo Missae, la llamada Institutio Generalis, no utiliza ni una sola vez el término transustanciación. Le cabe, por lo tanto, la misma condena de Pío VI al conciliábulo de Pistoia. El retorno a las fuentes, como se lo llama, tanto en el campo teológico como en el campo litúrgico, puede ser peligroso cuando no tiene en cuenta la acción del Espíritu Santo que guía a su Iglesia en la explicitación de la fe. Todos los heresiarcas se han amparado en la antigüedad para intentar hacer pasar sus novedades, explica Don Guéranger. Repito, todos los heresiarcas se han amparado en la antigüedad para intentar hacer pasar sus novedades. Por lo tanto, es necesario comprender la asimilación de los ritos de origen galicano por el rito romano. Se trata de una explicitación, de una mejor significación de las realidades divinas de la misa. Y así orientado, el desarrollo de la liturgia es perfectamente legítimo. Por lo tanto, se trata de un desarrollo lógico, que incluso si utiliza oraciones de origen galicano, no altera las virtudes del orden y del rigor del rito romano. El rito romano, no pierde nada de su latinidad, ya que al integrar los nuevos elementos, los ordena en una expresión más rigurosa del Santo Misterio. Los romaniza, les da valor universal, católico, los canoniza. Y la mejor manera de percibirlo es sin duda considerar el ejemplo más bello de este desarrollo de la liturgia en la Edad Media, en lo que va de San Gregorio Magno a San Pío V, que ha sido el ofertorio.
debemos considerar entonces el desarrollo del ofertorio. Continuamos entonces con el desarrollo del ofertorio. Ante todo, la historia de este desarrollo. En los primeros siglos, la ofrenda, el ofertorio, de la materia del sacrificio, era realizada por parte de los fieles. Estas ofrendas consistían principalmente del pan y del vino, destinado para el sacrificio de la misa, pero también se llevaban otros dones. Lo que se necesitaba estrictamente para el sacrificio, o sea, el pan y el vino, era llevado al altar por el diácono y el resto era utilizado para el mantenimiento del clero y de los pobres. Pero desde el siglo IV esta procesión fue acompañada por un salmo. La antífona de este salmo se mantuvo después de la desaparición de esta procesión y constituye nuestra actual antífona del ofertorio. Si ustedes ven, antes que comience justamente el ofertorio está lo que se llama antífona del ofertorio. Es una de las partes variables de las misas de cada día. Al final de la ofrenda, el obispo recitaba una oración sobre los dones para el sacrificio. El sacramentario de San Gregorio habla de una oración super oblata, oración sobre las ofrendas. Pero Bossuet afirma que a veces se la llamó oratio super secreta, oración sobre los dones apartados. Secreta, que puede traducirse tranquilamente por secreto o también por apartados. Esto explicaría el nombre actual de la secreta, aquellas cosas que se apartaban, se separaban de toda la ofrenda que era llevada, se la separaba para el sacrificio, el pan y el vino. Pues había una oración super oblata sobre las ofrendas en el sacramentario de San Gregorio, o también tenía el nombre de oración super secreta. Y de ahí quedó el nombre de secreta para esa oración. Tal era lo esencial del ofertorio: ofrenda de los fieles y oraciones sobre las ofrendas. La ofrenda de los fieles gradualmente cayó en desuso, pero en las Galias, para penetrar más profundamente en el significado, el sacerdote y los fieles se habían acostumbrado a recitar ciertas oraciones privadas durante el curso de la oblación. Y estas oraciones aparecen en el siglo IX en los misales galos y mozárabes, y el misal romano las adopta entre los siglos XI y XIV. Vamos viendo cómo ese desarrollo de las oraciones que entornan el ofertorio, la ofrenda de la materia para el sacrificio. Es interesante ver cómo, mientras tanto, estas simples oraciones privadas fueron puestas en orden para resaltar cada aspecto del ofertorio. Y de este modo, varios santos obispos han juzgado oportuno distinguir la oblación del pan y del vino, por un lado, la oblación de nosotros mismos y la invocación del Espíritu Santo, y detallar los motivos de nuestra oblación. 4 cosas, entonces, que podemos distinguir hoy perfectamente en nuestros misales: la oblación del pan y del vino, la oblación de nosotros mismos, la invocación al Espíritu Santo y detallar los motivos de nuestra oblación. El desarrollo del ofertorio se hizo progresivamente, y los ritos cartujo y dominico, por ejemplo, corresponden aproximadamente a los rituales utilizados en los siglos XI y XIII y permiten tener una idea de cómo era el ofertorio en aquel entonces. Porque, insisto, los ritos cartujo y dominico son más o menos parecidos, iguales a los rituales que se utilizaban en los siglos XI, XII, XIII.
En el siglo XIV podemos decir que el ofertorio está ya concluido. Es bajo esta forma que será codificado 2 siglos más tarde por San Pío V en el misal romano de 1570 y ya no tendrá ningún cambio en adelante hasta la destrucción llevada a cabo por la misa bastarda. Veamos entonces el significado del ofertorio, lo cual nos va a permitir ver también las razones de este desarrollo. ¿Qué significa el ofertorio? Esta ofrenda es la que Jesucristo hace de sí mismo a su Padre. Si bien se realiza solo en el momento de la consagración, dicha ofrenda, como la luz divina, demasiado intensa para nuestros ojos, podría cegarnos si la recibimos de inmediato, la Iglesia la refracta en rayos de diferentes colores a través del prisma de la Santa Liturgia. Es decir, las oraciones de la misa son rayos que muestran matices diferentes de un solo sacrificio, que alcanza su máxima intensidad en el medio del canon con la doble consagración, que es la esencia del sacrificio de la misa. ¿Qué es lo específico entonces del ofertorio? El pan y el vino no se ofrecen en sí mismos, pues el único sacrificio de la Santa Misa es el de Jesucristo. Bajo los signos del pan y del vino, ya es el sacrificio de Cristo, es la hostia inmaculada lo que se ofrece previamente. Bajo los signos del pan y del vino, lo que se está ofreciendo, ya por anticipado, es la hostia, la víctima inmaculada, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ofrenda de pan y de vino no tiene valor en sí misma. Solo el sacrificio de su Hijo es aceptable al Padre Eterno. Entonces no estamos ofreciendo pan y vino. ¿Por qué entonces ofrecer pan y vino antes de que sean transustanciados? ¿Por qué no hacer presente de inmediato la Santa Víctima, única que puede interceder por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo? Por una razón de conveniencia. Antes de ser transustanciados en el cuerpo y en la sangre de Cristo, el pan y el vino deben ser separados, dedicados a Dios. Acuérdense aquella oración que era de separar. Se tomaba el pan y el vino y se lo llevaba al altar, se los separaba, se los distinguía del resto de los dones ofrecidos. Es cierto que de ese pan y de ese vino no permanecerán sustancialmente nada. Después de la consagración, lo único que quedarán serán las apariencias del pan y del vino, los accidentes, que envolverán al divino Salvador. Y entonces, de la misma manera que un vaso sagrado, un cáliz, un copón, que va a contener la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, no puede ser utilizado sin haber sido consagrado o bendecido previamente, es muy conveniente dedicar el pan y el vino que prestarán su apariencia a Dios. De la misma manera que consagramos, dedicamos, separamos del uso profano esta copa, este copón, para que sean un cáliz y un copón, de la misma manera de aquellos dones se separaba, se consagraba el pan y el vino que justamente después en la consagración iban a ser transustanciados. Al igual que el pan y el vino, la oblación de los fieles es relativa, no tiene en sí misma su razón de ser y solo toma su significado por la oblación de Cristo, de la cual depende absolutamente. El sacrificio es de Cristo, no es del pan y del vino y no es de los fieles. Pero hay un sacrificio relativo, no absoluto, sino relativo. Y en este caso, primero del pan y del vino y ahora la oblación de los fieles. Esa oblación de los fieles depende absolutamente, totalmente de la oblación de Cristo. Por lo tanto, no hay un sacrificio de los fieles, como nos quieren hacer creer hoy en día, separado, apartado del sacrificio de Cristo. Es en y por el sacrificio de Cristo que la ofrenda de los fieles toma su realidad. Pero precisamente porque este sacrificio de Cristo, que es lo esencial, ocupa el lugar principal de la misa, el canon,
El ofertorio sirve para manifestar el sacrificio de los fieles. El ofertorio entonces es, y debemos comprender bien que es la ofrenda previa del sacrificio de Cristo, y en esta ofrenda previa, la ofrenda relativa del pan y del vino, que representa el sacrificio, relativo también de los fieles. En el momento de la adoración, ya no hay pan ni vino, ni sacrificio de los fieles, sino el único sacrificio de Cristo, cabeza de la Iglesia, ofrecido bajo las especies del pan y del vino. En ese momento solemne, después de la consagración, cuando se adora, ya no hay pan ni vino, no se puede adorar pan y vino, no hay sacrificio de fieles, no se puede adorar a los fieles. Está el único sacrificio de Cristo, cabeza de la Iglesia, ofrecido bajo las especies del pan y del vino. Entonces, mientras espera ese momento, el ofertorio resalta la parte relativa y humana del sacrificio. Papel delicado que implica colocar provisionalmente lo relativo en primer plano, sin olvidar, sin embargo, su relatividad y sin ocultar el sacrificio perfecto. Todo eso es lo que se ha ido desarrollando bajo la inspiración del Espíritu Santo, y realmente a través de todas esas oraciones y ceremonias se ha logrado algo realmente extraordinario, hermoso, porque era muy delicado simbolizar todo esto. Las oraciones introducidas en la Edad Media son muy apropiadas para manifestar todo esto. Veamos esas oraciones del ofertorio. Que este sea el significado del antiguo ofertorio, tenemos la prueba en las liturgias orientales, que tienen muchos paralelismos con la liturgia latina y por el testimonio de los padres de la Iglesia. Esto es lo que dice, por ejemplo, San Pablo, es decir, el Espíritu Santo a través de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual vuestro. Esto es lo que escribe San Agustín, que vivió entre el 354 y el 430. En la Ciudad de Dios, en el libro 10, capítulo 6, dice: este es el sacrificio de los cristianos, formando nosotros, siendo muchos en número, un cuerpo en Jesucristo, lo cual frecuenta la Iglesia en la celebración del augusto sacramento del altar que usan los fieles, en el cual demuestra que en la oblación y sacrificio que ofrece, ella misma se ofrece. Entonces, este es el sacrificio de los cristianos, es la Iglesia que se ofrece. San Gregorio Magno tiene la misma idea, decía: pero es necesario, cuando hacemos esto, que nos inmolemos a nosotros mismos a Dios mediante la contrición del corazón, porque cuando celebramos los misterios de la pasión del Señor, debemos imitar lo que hacemos. Entonces será una verdadera hostia ofrecida a Dios por nosotros, si hacemos de nosotros mismos una hostia. Si hacemos de nosotros mismos una hostia. Esto está en el diálogo cuarto, el capítulo 40. El ritual de la gota de agua que se mezcla con el vino es ocasión para que muchos padres de la Iglesia especifiquen la unión de nuestro sacrificio al de Cristo. Es lo que simboliza esas gotitas de aguas agregadas en el ofertorio al vino que ha sido colocado en el cáliz. Muchos padres de la Iglesia especifican que esa gotita significa, simboliza, representa nuestra unión al sacrificio con Cristo. San Cipriano de Cartago, que murió en el 258,
llega a afirmar contra los acuarianos, estos pretendían ofrecer solamente agua, no vino con unas gotitas de agua, sino solamente agua, por eso lo llamaban acuarianos. Pues bien, San Cipriano, escribiendo contra los acuarianos, dice: cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se une a Cristo. Esta unión y conjunción del agua y del vino se mezcla de tal manera en el cáliz del Señor que esa mezcla no puede separarse entre ella misma. Por ello, nada podrá separar de Cristo a la Iglesia, es decir, al pueblo establecido en la Iglesia, el cual persevera fiel y firmemente en lo que se cree, de modo que esté adherido y subsista con amor inseparable. Así pues, en la santificación del cáliz del Señor no puede ofrecerse solo agua, como tampoco solo vino, porque si se ofrece solo vino, la sangre de Cristo empieza a estar sin nosotros, y si el agua está sola, el pueblo empieza a estar sin Cristo. Pero cuando ambas cosas se mezclan y se unen entre sí con la unión que las fusiona, entonces se cumple el sacramento espiritual y celestial. Y así, el cáliz del Señor no es agua sola o vino solo, sin que una y otro se mezclen entre sí, como el cuerpo del Señor no puede ser harina sola o agua sola, sin que ambas cosas estén unidas y consolidadas en la masa de un solo pan. Por tanto, en el mismo sacramento aparece nuestro pueblo vinculado de tal modo que así como muchos granos reducidos a la unidad y molidos y amasados juntos forman un solo pan, así en Cristo, que es pan celestial, sepamos que hay un solo cuerpo al que está unida y vinculada nuestra multitud. Así escribía entonces a Cecilio contra los acuarianos, en su carta número 67, los primeros 4 apartados. Y esto lo escribía, como les dije, San Cipriano de Cartago, muerto en el 258. Pero esta intención, que explica y sobreentiende la ofrenda de los fieles, no está explícita en el rito. Por eso la liturgia requiere que las palabras expresen el gesto que se realiza. Por lo tanto, era normal que el gesto del ofertorio fuera apoyado por oraciones vocales. Era necesario mencionar el sacrificio significando lo que significa la ofrenda, y para hacerlo recordar explícitamente el sentido del santo sacrificio y el propósito, la intención que tiene la Iglesia. Una cosa es el rito, la ceremonia, y otra cosa son las palabras que lo acompañan. El rito es muy rico en sí mismo, muy profundo, pero no alcanza a expresar todo. Vemos que el sacerdote bendice unas gotas de agua que las vierte dentro del cáliz donde hay vino, y bueno, eso puede significar muchas cosas. Era necesario mencionar el significado de la ofrenda, y para hacerlo recordar explícitamente el sentido del santo sacrificio y el propósito que tiene la Iglesia. Las oraciones del ofertorio, tal como están codificadas por San Pío V, constituyen así una magnífica explicación de la ofrenda de los fieles. Ellas lo manifiestan en cada uno de sus elementos: ofrenda de pan, ofrenda del vino, ofrenda de los fieles, invocación al Espíritu Santo, etc. Se trata verdaderamente de un desarrollo, de un despliegue del ofertorio. Vamos a considerar ahora entonces esas diversas oraciones. Para quienes no las conozcan bien, en este momento sería oportuno que tomasen su misal, fuesen al ordinario de la misa y se fijen a partir del ofertorio. Entonces, en primer lugar, oblación del pan. La primera oración, Suscipe Sancte Pater, resume ya todo lo que es útil saber sobre el santo sacrificio. Les leo esa oración. Recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero,
por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, así como también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación y vida eterna, así sea. Ya simplemente, con el solo hecho de recorrer con la vista esta oración, nos damos cuenta que no puede ser el pan y el vino en sí mismos, no son hostia inmaculada, que ofrecemos por los pecados, ofensas y negligencias un poco de pan. No puede ser ese poco de pan hostia inmaculada. Ya se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se anticipa la Iglesia para hacer la ofrenda, porque todo sacrificio tiene que tener una oblación, un ofertorio, una realización del sacrificio y una consumación por medio de la participación en la víctima, que vendría a ser la comunión. ¿A quién se ofrece el sacrificio? Si leemos esta oración: Padre Santo, Omnipotente y Eterno Dios. Se ofrece a Dios. ¿Quién sacrifica? El sacerdote, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco. Es muy conveniente que la primera oración del ofertorio manifieste el carácter peculiar del sacerdote. No ofrece estos dones de la misma manera que los feligreses. Ya está él marcado por el sacramento del orden. Y es por sus manos que Jesucristo ofrecerá su sacrificio. Por lo tanto, se comprende que Él sea el primero en invocar la divina misericordia por sus propios pecados, enfatizando su indignidad. Dicha oración corresponde perfectamente a las palabras de San Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 7. Jesucristo no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer víctimas, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Por eso, el que sacrifica aquí se está refiriendo al sacerdote secundario, que es el sacerdote hombre que ha recibido el sacramento del orden. ¿Qué se ofrece? Esta hostia inmaculada, es decir, Jesucristo, cuya ofrenda se actualizará en la consagración. ¿Por qué se ofrece? En expiación por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. ¿Por quién se ofrece? Por el sacerdote primero, luego por los fieles vivos y muertos, para obtener la vida eterna, por todos los circunstantes, así como también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación y vida eterna. Esto en cuanto a la ofrenda del pan. Después viene la preparación del cáliz. El sacerdote recita la oración Deus qui humane substantiae, bendiciendo y vertiendo una gota de agua en el vino que ya será después consagrado. Oh Dios, que maravillosamente formaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste, aquí traza una señal de la cruz, haznos, por el misterio de esta agua y vino, participar de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que Dios como es, contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, así sea. Pedimos entonces ser partícipes por este misterio, de esta agua y de este vino, ser partícipes de la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad. Este rito de agua mezclada al vino proviene de nuestro Señor Jesucristo. Era una costumbre judía. San Agustín ya lo menciona en el año 150 como proveniente de Cristo. Este rito manifiesta la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los padres griegos también veían aquí un recuerdo de la sangre y del agua que corrió del costado de Cristo. Y finalmente es el símbolo de la inclusión de nuestra ofrenda en el sacrificio de Cristo.
Entonces, este rito viene a manifestar, a simbolizar, unión de la naturaleza humana con naturaleza divina en la persona de nuestro Señor, el recuerdo del agua que salió junto con sangre del corazón atravesado por la lanza sobre la cruz, y finalmente el simbolismo de nuestra inclusión en la ofrenda, en el sacrificio de Cristo. La oración que la acompaña también es muy antigua, se trata de una colecta romana para el tiempo de Navidad, un poco modificada por la introducción de que por el misterio de esta agua y vino. Esta oración del tiempo de Navidad ya está presente en el sacramentario de San León Magno, muerto en el 461, y ella ingresa en el ordinario de algunas diócesis alrededor del año 900. Esta oración, tal cual, la hallamos en el grupo de misales de los siglos X y XI, calcados sobre el ordinario renano de San Gal, llevado a Italia y a Roma por los benedictinos. Es un maravilloso resumen de la historia de la salvación, esta oración. Resume el misterio de la encarnación y de la redención. Todo lo significado por el santo sacrificio del altar se resume allí, mientras que la gota de agua expresa nuestra adhesión a la redención. Esa es la preparación del cáliz y ahora viene la oblación del mismo. La ofrenda del cáliz de salvación es análoga a la hostia inmaculada, pero se destaca la primera persona del plural acá. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia para que suba con olor de suavidad hasta el acatamiento de tu divina majestad para nuestra salvación y la de todo el mundo. Esta oración es bien antigua. Data del siglo VIII a lo máximo IX, y en todo caso anterior a su introducción en el rito romano. Seguidamente, oblación del pan, oblación del cáliz, oblación de los fieles, la oración in spiritu humilitatis. Terminada la oblación del pan y del vino, que representó relativamente también la oblación de nuestras personas, es apropiado que una oración mencione explícitamente esta ofrenda de nosotros mismos. Y es esto lo que se hace aquí de manera inequívoca. Suscipiamur a te Domine. Recíbenos, Señor, animados de un espíritu humilde y de un corazón arrepentido, y tal efecto produzca hoy nuestro sacrificio en tu presencia, que del todo te agrade, oh Señor y Dios nuestro. Esta oración se remonta al menos al siglo IX, está inspirada en la oración de los 3 jóvenes arrojados al horno por el rey Nabucodonosor, porque se habían negado a adorar a un ídolo. Privados de templos y de sacrificios, los jóvenes solicitaron a Dios ser aceptados en holocausto. No tenemos en este tiempo príncipe ni caudillo, ni profeta ni holocausto, ni sacrificio ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde presentarte las primicias, a fin de poder alcanzar tu misericordia. Pero recíbenos tú, contritos de corazón y con espíritu humillado, como el holocausto de los carneros y toros y los millares de gordos y corderos. Así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, para que te sea acepto, pues jamás quedan confundidos los que en ti confían. Esta hermosa oración está contenida en el libro 3 del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 38 a 40. Siguiendo con las oraciones que constituyen nuestro ofertorio, viene ahora la invocación al Espíritu Santo, el Veni Sanctificator. Ven, oh Dios santificador, omnipotente y eterno, y bendice este sacrificio preparado para gloria de tu santo nombre. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué invocar particularmente al Espíritu Santo ofreciendo al ofrecer el sacrificio? ¿Para qué invocarlo? ¿Por qué
invocar al Espíritu Santo en este momento, al ofrecer el sacrificio. Y este es un rasgo común a todas las liturgias. Los griegos tienen este llamamiento al Espíritu Santo después de la consagración, pero era normal que el rito latino, más preocupado por el orden lógico, lo colocara antes de la acción propiamente sacrificial. Y hay dos razones para justificar la invocación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primera razón, el sacrificio debe ser necesariamente aceptado por Dios. Ya que el sacrificio está dispuesto, es apropiado acudir a esta intervención divina, tradicionalmente atribuida al Espíritu Santo, como lo demuestra la secreta del viernes de Pentecostés, por ejemplo, que dice: Señor, que el sacrificio ofrecido en tu presencia sea consumido por aquel fuego divino con el cual fueron encendidos los corazones de los apóstoles. Entonces, como el sacrificio debe ser acepto a Dios, Dios tiene que aceptarlo, era apropiado acudir a esta intervención divina y lo más apropiado a la tercera persona. Bossuet comenta magníficamente diciendo: es en este sentido que el sacrificio del Nuevo Testamento a veces se denomina holocausto, con la diferencia de que el fuego que consumía a las antiguas víctimas era un fuego que solo podía consumir y destruir, en lugar del fuego que usamos, es decir, el Espíritu Santo, que solo consume lo que quiere. De tal modo que, sin cambiar nada de afuera, porque no quiere dar nada a los sentidos en un sacrificio que debe ser todo espiritual, entonces, sin cambiar nada de afuera, consume solo la sustancia, y no la consume simplemente para destruirla, como hace el fuego material, sino como que es un espíritu creador, consume los dones para hacer de ellos algo mejor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Esta es la primera razón, y la segunda es porque como el cuerpo del Salvador se formó en el seno purísimo de la Virgen María por la operación del Espíritu Santo, también es por su operación que Él debe hacerse presente sobre el altar. Si solo a través de la transustanciación puede realizarse, es normal este llamado al santificador. Esas son las razones por las cuales se hace esta invocación al Espíritu Santo. No se puede dudar de que esta oración, donde pedimos el descenso del Espíritu Santo para hacer del pan el cuerpo y del vino la sangre de Jesús, sea muy antigua, pues se la encuentra ya en las liturgias de los griegos. San Cirilo de Jerusalén, un autor del siglo IV, nos dice en términos formales que ella se encuentra en el uso común de las iglesias, ya en el siglo IV. En Occidente encontramos esta oración en forma de canto en la liturgia irlandesa del siglo VIII. En las misas solemnes sabemos que se inserta aquí una incensación de las oblatas. Y siguiendo con el ofertorio viene inmediatamente después el lavabo. El lavabo de las manos, que tenía un propósito práctico, habían recibido los dones, todo tipo de dones, viene luego esta incensación, etc. Tiene un sentido práctico, lavarse las manos para ofrecer después el sacrificio, sirve todo, sobre todo para simbolizar la pureza indispensable al sacrificador, al sacerdote. Decía ya San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV: visteis que un diácono dio a lavar sus manos al sacerdote que oficia y a los otros sacerdotes que estaban alrededor del altar. ¿Creéis que fue con el fin de limpiar el cuerpo? De ninguna manera. Este lavado de manos nos señala que debemos estar puros de todos nuestros pecados, porque nuestras manos significan las acciones. Lavarse las manos no es más que purificar nuestras obras. Al comienzo del cristianismo, los fieles se lavaban las manos, ellos también los fieles,
antes de los oficios en las fuentes situadas a la entrada de las iglesias. Pero como ese lavabo significaba sobre todo, especialmente, la pureza espiritual, ha quedado el uso del signo de la Santa Cruz con el agua bendita. Y tenemos esas pilas de agua bendita a la entrada de nuestros templos. La costumbre de la recitación de los versículos del Salmo 25, lavabo inter innocentes manus meas, se extendió en el siglo XI. Se destacan allí las menciones del altar, de la oración de alabanza, de la casa del Señor y de las santas asambleas, expresiones todas que concuerdan con la celebración de la Santa Misa. Les leo esa oración tal como está en el Salmo 25. Lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé, oh Señor, tu altar, para hacerme eco de los cánticos de alabanza y proclamar todas tus maravillas. Yo he amado, oh Señor, el decoro de tu casa y la mansión de tu gloria. No pierdas, Dios mío, mi alma con los impíos, ni mi vida con los hombres sanguinarios, cuyas manos están manchadas de maldad y su diestra cargada de sobornos. Yo, en cambio, he procedido con inocencia. Líbrame tú y ten piedad de mí. Mi pie ha andado por el camino recto. En la asamblea de los fieles te bendeciré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, etc. El Salmo 25, del cual se extraen estos versículos, hace hablar a nuestro Señor, que pide a Dios su Padre aceptar el sacrificio perfecto que Él ha venido a ofrecer. El versículo he procedido con inocencia, por lo tanto, no se aplica a la persona del sacerdote que lo recita, sino a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo explica don Guéranger en su explicación de la Santa Misa. Sigue la oblación a la Santísima Trinidad, Suscipe Santa Trinitas. Recibe, oh Trinidad Santa, esta oblación que te ofrecemos, en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María, del bienaventurado San Juan Bautista y de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y de estos y de todos los santos, para que a ellos les sirva de honor y a nosotros nos aproveche para la salvación, y se dignen interceder por nosotros en el cielo, aquellos de quienes hacemos memoria en la tierra. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, así sea. Después de la incensación y del lavabo de las manos, esta oración Suscipe Santa Trinitas llama la atención de los asistentes a la idea central de la misa, la del sacrificio. Ya estamos siendo convocados al sacrificio. Ya va a empezar pronto el canon y encerrado en el corazón del mismo la doble consagración, la consumación del sacrificio. Esta oración Suscipe Santa Trinitas recoge en una especie de síntesis todas las diferentes ofrendas que hemos ido detallando anteriormente. Pero esta oración, sin embargo, no constituye una duplicación, porque expresa tres verdades esenciales que no han sido formuladas previamente, aunque a menudo figuran sí implícitamente, pero convenía explicitarlo. Suscipe Santa Trinitas, el sacrificio se ofrece a Dios, uno y trino, como Él mismo se ha revelado. Ob memoriam passionis, el sacrificio desde el comienzo debe referirse explícitamente al único sacrificio agradable a Dios, por el cual acepta el nuestro, y este es la pasión de su Hijo. Y por último, et in honorem beate Mariae semper virginis, porque los santos son parte del sacrificio ofrecido, y Nuestra Señora va a la cabeza de ellos. En Jesucristo se recapitula toda la Iglesia es ofrecida,
Por lo cual es importante para nosotros, miembros de la Iglesia militante, aclarar aquí que la Iglesia triunfante también se está ofreciendo con nosotros. Para nosotros que esperamos los felices efectos del sacrificio, ya que es una promesa de éxito. Una palabra de esta oración evoca fuertemente esta gran verdad, et historum, y en honor de estos. ¿De quién se trata? De los santos cuyas reliquias están encerradas en el ara. Sabemos que los primeros cristianos celebraban la misa sobre la tumba de los mártires. Pues bien, en el ara están en el sepulcro encerradas reliquias de santos mártires. El altar que representa a Cristo incorpora las reliquias que representan el sacrificio de los santos. Toda la Iglesia triunfante es parte del sacrificio ofrecido en la Santa Misa, de la misma manera que estas reliquias son parte del altar. In altari ecclesia con corporalis et con sacramentalis es Cristo. Sobre el altar, la Iglesia forma con Cristo un solo cuerpo y un solo sacramento, decía Alger de Lieja, fallecido en 1130. Y San Agustín ha desarrollado abundantemente este aspecto en su De Civitate Dei, en el libro de la Ciudad de Dios, en el libro 22, capítulo 10. Pues bien, la Iglesia venera especialmente a la Santísima Virgen María. La Iglesia se dirige a ella, a la Virgen, para ofrecerle el sacrificio que ella ofreció primero y de manera apropiada en virtud de la relación personal que tuvo con el Verbo encarnado en su seno purísimo. Admitida en el siglo XII, en el misal romano, esta oración se remonta en lo esencial a la liturgia ambrosiana, que habíamos dicho provenía ya del Oriente, de los griegos, y que San Ambrosio había perfeccionado. Y tenemos, siguiendo a esta oración, un intercambio de oraciones entre el sacerdote y los fieles, lo cual va a dar prácticamente ya inmediatamente acceso, a través de la secreta, al prefacio, y una vez concluido este, con el Sanctus, 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 comenzar ya el canon. Este intercambio de oraciones lo vemos: el sacerdote besa el altar, se vuelve hacia el pueblo y, abriendo y cerrando los brazos, se encomienda a las oraciones de los fieles diciendo: orad, hermanos, a fin de que este sacrificio mío y vuestro sea aceptado en el acatamiento de Dios Padre Omnipotente. Si ustedes han prestado atención, todas las otras veces que el sacerdote besa el altar, se torna hacia los fieles girando hacia su derecha, se dirige a los fieles, por ejemplo con el Dominus Vobiscum, y retorna, da vuelta nuevamente hacia el altar, girando sobre su izquierda ahora, o sea que va hacia los fieles y vuelve sobre el mismo lado, el lado epístola del Evangelio. Aquí no, completa la vuelta, hace todo un giro completo, besa el altar, se dirige a los fieles girando hacia la derecha, comienza la oración, orate fratres, y continúa hacia su derecha para volver a darle espalda a los fieles, ya se pone definitivamente entonces cara al sacrificio. Por eso la vuelta completa significa bien claramente que pasa ya a entrar en el Sancta Sanctorum. Una vez concluida su oración, Padre Omnipotente, el pueblo le responde, orando por él en estos términos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro provecho y el de toda su santa Iglesia. Y el sacerdote responde amén, y va a pasar a rezar la secreta. Terminada la misma, viene entonces ya el prefacio y entramos en el canon. Pero este era para
ver entonces cómo se ha hecho un desarrollo homogéneo, totalmente lícito, totalmente santificado por el Espíritu Santo que orienta, que gobierna a la Iglesia, y nos ha quedado esa magnífica pieza que es el ofertorio, con todas estas ceremonias y todas estas oraciones que no nos alcanzaremos nunca de meditar y de reflexionar sobre ellas. Vemos pues cómo el rito latino, al recibir oraciones de origen galicano para el desarrollo del ofertorio, ha mantenido su propio carácter. Les dio un arreglo lógico, detallando cada aspecto de la ofrenda, y el resultado es tan expresivo que el ofertorio recibió en la Edad Media un apodo. Se lo llamó pequeño canon. Al ofertorio se lo llamó pequeño canon. Tal fue la maravilla organizada, ordenada por ese genio romano que, como habíamos visto al principio, tiene esa concisión, tiene esa lógica, tiene ese orden, pero al mismo tiempo, al ir conquistando las diversas culturas, las incorpora y prestándoles entonces, sin destruirlas, su propio genio, el genio romano. Así ha hecho entonces con estas oraciones que eran, en su gran mayoría, de rito galicano. Lo mismo ha hecho con las otras, como vimos con el asperges, la incensación, etc. No eran romanas, Roma las adoptó, las bautizó, las consagró, les dio orden, les dio concisión y ha hecho esa maravilla que es el ofertorio. Este ofertorio ciertamente expresa en parte las mismas ideas que el canon, y por eso se lo llamó pequeño canon, pero es esta una preofrenda que necesariamente debe ser distinta de la verdadera ofrenda-sacrificio, la que va a tener lugar en el canon, debido a su doble función específica. La puesta aparte y la santificación de la materia del sacrificio, la manifestación por el ofrecimiento de esta materia que dará al cuerpo y a la sangre de Cristo accidentes sensibles, y de la unión de nuestro sacrificio y el de toda la Iglesia con Cristo. Tal es el significado implícito del antiguo ofertorio que las oraciones de la Edad Media han explicitado. Se ha pasado del simbolismo implícito a la explicitación por toda esta maravilla que hoy constituye nuestro ofertorio. Más aún, la necesidad de este desarrollo se demostró más tarde, en el siglo XVI, por el ataque de los protestantes en su contra. Una de las principales cosas que han atacado los protestantes y que vemos después reproducido en la segunda reforma protestante, en la nueva misa, en el Novus Ordo, ha sido uno de los que más ha sufrido el ataque, es el ofertorio católico. Lutero declaró que abominaba el ofertorio, porque él manifiesta muy evidentemente el carácter sacrificial y propiciatorio de la Santa Misa. Y un protestante contemporáneo también ha llegado a decir, no sin desprecio, que la parte central del ofertorio, el Suscipe Sancte Pater, es una exposición perfecta de la doctrina romana del sacrificio de la misa. Esto lo ha dicho un pastor luterano, Luther Ried, en su libro The Lutheran Liturgy, en 1947, en la edición de Filadelfia, página 312. El Suscipe Sancte Pater es una exposición perfecta de la doctrina del santo sacrificio. ¿Qué les parece? Exposición perfecta de la doctrina romana del sacrificio de la misa. Dicho por un pastor luterano. Por eso el odio de los modernistas contra el ofertorio, el odio de un Bunini, de un Montini, contra el ofertorio. Y ese odio se transparenta también en Ratzinger. ¿Y qué decir del pobre Bergoglio? Veremos todo esto al analizar más adelante, por supuesto, falta mucho,
pero lo vamos a analizar, Dios mediante, cuando comencemos a considerar la reforma propiamente dicha, la nueva misa. Mientras tanto, veamos cómo el ofertorio asume así una nueva importancia como baluarte del santo sacrificio. La venerable oración del canon, en la cual se realiza el santo sacrificio, está así protegida de toda incursión enemiga, de toda profanación. Es el marco que protege la foto, que protege el cuadro, pero ese marco tiene su importancia también. No se puede acceder al canon, no se puede acceder a la foto, al cuadro, sin acceder al marco, el ofertorio, sin pasar por esta fortificación que le da un significado incuestionablemente católico. Y por eso, si se quería destruir la misa, había que, entre otras cosas, destruir también este marco, destruir el ofertorio católico. Recordemos con qué celoso cuidado los primeros cristianos protegían el corazón del santo sacrificio de toda mirada profana. Por eso los catecúmenos llegaban hasta el ofertorio exclusivo. Ya no podían quedarse en el templo. Pues bien, estaba prohibido que un incrédulo lo viera o escuchara o viera la mínima ceremonia del canon. Incluso los catecúmenos eran excluidos de él. Y era una falta grave revelar el texto venerable del canon a una persona que todavía no estaba suficientemente informada sobre el significado de los misterios, porque era exponerlo a ser mal interpretado y así ser profanado. Habiendo desaparecido el baluarte del secreto, ya la ley del arcano, del silencio, del secreto, fue necesario construir otro baluarte. Y el desarrollo del ofertorio durante la Edad Media ofreció la misma ventaja de proporcionar, incluso antes del comienzo de la acción sagrada, una introducción detallada a su celebración. El ofertorio da así entonces su significado a la Santa Misa, la define, protege el canon. Don Guéranger enseñó que el cambio en los asuntos litúrgicos solo puede ser justificado por una expresión más precisa de la doctrina. El despliegue del ofertorio proporciona un ejemplo brillante de ese cambio, es asumido, es justificado para una expresión más precisa de la doctrina. Con esto terminamos esta segunda parte, el desarrollo, el despliegue del ofertorio, y nos queda analizar rápidamente ya la tercera parte, muy cortita, las otras adiciones y sobre todo el desarrollo del culto eucarístico. Las otras partes de la misa no experimentaron un verdadero desarrollo después de San Gregorio Magno. Cabe señalar en particular que la forma del canon codificada por San Pío V se remonta al siglo V y no se ha modificado desde entonces. Se han agregado algunas oraciones, especialmente en torno al rito de la comunión, y a menudo ya existían en la Iglesia galicana o en la Iglesia española. La recepción de la Sagrada Eucaristía, que se realizó bajo las dos especies en los primeros siglos, se hizo gradualmente bajo una sola especie por razones de conveniencia y de facilidad práctica. Esta disciplina, grave en razón del respeto al cuerpo de Cristo, a la sangre de nuestro Señor, será sancionada por el Concilio de Trento con incumbencias teológicas contra los protestantes de ayer y de hoy. Ya el Concilio de Trento se anticipó en su condena, no solamente a los protestantes, a los cuales condenaba, sino a los que han sido condenados por anticipación y son los que forjaron la nueva misa y hoy la utilizan. Al final del siglo XII se vio la aparición de un rito al que estamos ya muy habituados y que hoy nos parece casi necesario para la misa, que fue el de la elevación después de la consagración. Prescrito en París durante el episcopado de Eudes de Sully, constructor de Notre Dame, vivió entre 1196 y 1208 fue la construcción
de Notre Dame. Este rito de adoración es practicado en Roma desde 1219. La elevación del cuerpo sacratísimo de nuestro Señor ya existía antes, especialmente entre los cartujos, y la elevación del cáliz es probablemente un poco posterior. El rito de la pequeña elevación antes del Padre Nuestro es, por otro lado, mucho más antiguo. ¿Por qué se hace esa elevación, tanto del cuerpo como de la sangre de nuestro Señor después de la consagración? Es para que los fieles adoren el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y sobre todo tuvo la intención de oponerse a aquellos que negaban la presencia real. La abadía de Cluny impone poco a poco para el sacerdote el uso de mantener el pulgar y el índice articulados desde la consagración hasta la ablución, que ciertamente, claro está, debe hacerse sobre el cáliz. De modo que estos dos dedos que tocan el preciosísimo cuerpo de nuestro Señor no tengan contacto con nada profano antes de ser purificados. Sin esta precaución, una partícula podría perderse, y sabemos que en la mínima partícula está nuestro Señor presente, verdadera, real y sustancialmente. Cabe destacar, dentro del magnífico impulso de la piedad eucarística, la misa del Santísimo Sacramento, una verdadera obra maestra, compuesta en 1264 por Santo Tomás de Aquino, a petición del Papa Urbano IV. Grave será la anarquía que va a apoderarse de la Iglesia con motivo del exilio de los papas en Aviñón entre 1309 y 1377. Y también esta anarquía va a afectar a la liturgia. Todo Occidente ha adoptado el rito romano, pero cada diócesis tiene una versión diferente. Esta anarquía litúrgica, unida a los ataques que van a nacer de parte de los protestantes contra el Santo Sacrificio, requerirá del Concilio de Trento y de San Pío V particularmente una estricta codificación del rito de la misa. Ni el Concilio de Trento ni el Santo Pontífice inventarán nada, no alterarán nada, simplemente se contentarán con ordenar lo que ya existía para editar un misal oficial al cual los sacerdotes deberán referirse para saber cómo celebrar la Santa Misa. En las próximas entregas, Dios mediante, veremos esto, es decir, los ataques protestantes contra la Santa Misa y la obra llevada a cabo por el Gran Concilio de Trento. Aquí terminamos, queridos amigos de Radio Cristiandad, estos especiales en el cual hemos visto la asimilación de los ritos galicanos y el desarrollo del ofertorio especialmente en ese periodo que va desde San Gregorio Magno hasta San Pío V. Dios mediante, continuaremos entonces en próximas entregas, en próximos especiales, con los ataques protestantes a la Santa Misa y luego la obra magna, la obra grande del Concilio de Trento, culminando en la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V. Muchas gracias por seguirnos. No dejen de seguir estos especiales, de guardarlos cuidadosamente, tanto el texto como el audio, y tener a mano estas doctrinas, estas explicitaciones, porque más que nunca, tal vez, hoy vuelve el ataque sobre la Santa Misa, como veremos ya con el nefasto motu propio de Benedicto XVI del 2007. Hasta los próximos especiales, si Dios quiere. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja y que el gran San José bendiga todas las empresas, todos los emprendimientos, especialmente aquellos de índole espiritual.